Vamos a seguir con nuestro estudio de la óptica, en la cual pues ya estudiamos en clases pasadas uno de los fenómenos que era la reflexión y aprendimos a utilizar los rayos notables para poder encontrar la imagen de un objeto que se colocaba frente a un espejo. Primero aprendimos a hacerlo con un espejo plano, luego con espejos angulares y luego con espejos esféricos, los cóncavos y los convexos. Vamos a pasar entonces ahora a estudiar el segundo fenómeno, que es la refracción. La refracción, que ya ustedes conocen, nos va a servir a nosotros para encontrar ahora imágenes de objetos que se sitúan ya no frente a un espejo, sino frente a una lente. Entonces recordemos un poquito qué es la refracción. La refracción pues es ese fenómeno que sucede cuando la onda pasa de un medio a otro, en el cual se va a experimentar un cambio en la dirección de propagación y en su longitud de onda. Recuerden que en la refracción no cambia la frecuencia de la onda. Empecemos a mirar cómo se forman esas imágenes de los objetos situados frente a las lentes, en las cuales pues los rayos de la luz ya no se van a reflejar, sino que se van a refractar cuando pasan a través de él. Pero ¿por qué se refractan? Porque las lentes pues son medios transparentes, y al ser medios transparentes pues la luz va a incidir sobre las caras de esa lente, va a traspasarla y va a salir del otro lado de la lente. Esas lentes son limitadas por dos superficies. Una de ellas por lo menos debe ser curva. Vamos a estudiar dos tipos de lentes, que son las lentes convergentes, que las tenemos acá, y las lentes divergentes. Como vemos, la forma de una lente convergente es diferente a la forma de una lente divergente. ¿Qué tipos de lentes podemos encontrar nosotros? Vamos a trabajar las lentes convergentes o positivas. Esas lentes convergentes o positivas pueden ser las biconvexas, plano convexas o menisco convergentes. Y las divergentes o lentes negativas, que se van a dividir en lentes bicóncavas, plano cóncavas y menisco divergente. Vamos a mirar cómo es la forma de cada una de estas lentes. Tenemos acá primero las positivas, que son las lentes convergentes. Tengo biconvexa. ¿Por qué se llama biconvexa? Porque es doblemente convexa, de lado y lado. Los rayos la atraviesan y van a convergir en un solo punto. Tengo la plano convexa, por un lado es plana y por el otro lado va a ser convexa. Y la menisco convergente, que de un lado es convexa y del otro lado es cóncava. Pero como nos podemos dar cuenta, estas lentes todas terminan en punta. Las tres clases de lente van a terminar de la misma manera, para diferenciarlas también de las negativas o divergentes. Entre las divergentes tenemos la bicóncava. ¿Por qué se llama bicóncava? Porque es cóncava de lado y lado. Tenemos la plano cóncava, es cóncava de un lado y plana del otro. Y tenemos la menisco divergente, que va a ser cóncava de un lado y convexa del otro. Vamos a mirar primero qué son y cómo se manejan las lentes convergentes. Las lentes convergentes tienen una característica, que ellas son más gruesas en el centro que en los extremos. ¿Por qué se llaman convergentes? Porque los rayos, al entrar paralelos, la van a atravesar y todos van a llegar exactamente a un mismo punto. Por eso se llaman convergentes. Van a converger aquí en este punto, que es el punto de convergencia, que se denomina foco de la lente. Si nosotros miramos a través de ellas, pues vamos a ver las cosas un poquito más grandes, como por ejemplo la lupa que todos ustedes han utilizado en el laboratorio de química o de biología. Cuando nosotros miramos a través de una lupa, pues el objeto que está del otro lado de ella se va a ver mucho más grande de lo que es. Y también nos sirve para corregir un defecto de la vista llamada la hipermetropía. Entonces la hipermetropía es esa anomalía o ese defecto del ojo que nos imposibilita a nosotros ver con claridad los objetos que están muy cerca, los que están próximos. Esto se debe a un defecto de convergencia al cristalino, que hace que los rayos luminosos pues converjan más allá de la retina. Acá tenemos la imagen de la visión normal. Este es el cristalino. El cristalino pues es una lente convergente. Tenemos la córnea y la retina. Los rayos entran paralelos, atraviesan el cristalino y ellos deben llegar a un mismo punto llamado foco, ubicado aquí en la retina. Si ese foco no está aquí en la retina, está antes o está después, ya la persona comienza a ver las cosas borrosas.
¿Qué pasa con la hipermetropía? Que este punto o este foco se sale más allá de la retina, como lo vemos aquí en la siguiente imagen. Para corregirla, el optómetra utiliza una lente convergente. ¿Qué hace la lente convergente? Pues simplemente corregir este defecto de la visión, hacer que los rayos lleguen a la retina para que los objetos se vean nítidos. Entonces la hipermetropía se corrige con lentes convergentes. ¿Qué son las lentes divergentes? Son lo contrario de una lente convergente. Estas lentes divergentes entonces van a ser más delgadas en el centro y más gruesas en los extremos. Los rayos cuando chocan en esta clase de lentes ya no se van a encontrar en un mismo punto del otro lado de la lente, sino que se van a abrir, se van a separar y sus prolongaciones van a coincidir con este punto que se llama foco. Si nosotros miramos a través de una lente divergente, los objetos se van a ver más pequeños y se utilizan para corregir otro defecto ocular que se llama la miopía. Miremos cómo es el proceso entonces de la miopía. La miopía es la anomalía o el defecto del ojo que produce una visión borrosa. Los objetos que están lejanos los vamos a ver nosotros borrosos y poco claros. ¿Por qué? Porque la curvatura del cristalino pues es excesiva y hace que las imágenes de ese objeto pues se formen antes de llegar a la retina. Recordemos que la hipermetropía era después de la retina y en este caso en la miopía va a ser antes de la retina. Para que la visión sea normal, este punto o foco debe estar exactamente acá en la retina. ¿Cómo la corrige el optómetra? Pues utilizando una lente divergente. Al colocar la lente divergente delante del cristalino, los rayos de luz entran, se separan. Al llegar al cristalino vuelven y se unen exactamente en la retina y ya la persona puede ver los objetos lejanos con mayor claridad. La miopía se corrige con una lente divergente. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros las lentes convergentes y las lentes divergentes? Para poder encontrar las imágenes de ese objeto que se forma cuando lo colocamos delante de ellas. Por convención para gráficas nosotros no vamos a trabajar la lente tal y como es, sino que vamos a trabajar simplemente con una flecha. Si la lente es convergente, pues simplemente vamos a colocar una flecha normal. Esta punta nos indica la forma de esta lente, pero si es divergente, vamos a abrir la flecha en cada extremo que nos indica la forma de cómo se abre esta lente. Y con estas es que nosotros vamos a trabajar las gráficas de imágenes que se forman frente a cada una de ellas. ¿Cuáles son los elementos de una lente? Aquí tengo la gráfica de una lente convergente. Entonces en ella también debemos ubicar nosotros el eje principal, igual a como lo hacíamos con los espejos esféricos. Tengo el centro óptico, que es el punto donde se va a cortar el eje principal con la lente. Tengo aquí un centro de curvatura 1 y un centro de curvatura 2. En ese centro de curvatura es donde nosotros recordemos que hacíamos con los espejos. Medíamos la distancia que había del centro óptico a cada uno de los centros de curvatura y en toda la mitad de esa distancia, en el punto medio, van a quedar los focos. Como la luz atraviesa la lente, aquí hay necesidad de ubicar los dos focos del lado y lado de la lente y los dos centros de curvatura del lado y lado de la lente. La distancia focal pues ya sabemos nosotros que es la mitad del radio, igual a como lo hacíamos con los espejos. Miremos entonces los rayos notables en esa lente convergente. Los rayos notables son exactamente los mismos que nosotros utilizamos para los espejos esféricos. Hacemos nuestra lente, recordemos siempre colocar el símbolo en la flecha en la punta, que es el que me va a indicar qué clase de lente estoy trabajando. Convergente, una flecha normal. Ubicamos nuestros focos y ubicamos nuestros centros de curvatura. El primer rayo que me dice, todo rayo que incide paralelo al eje principal, recordemos, se va en este caso ya no a reflejar sino a refractar pasando por el foco. Como el rayo atraviesa la lente, ya no lo vamos a devolver por el foco como lo hacemos con los espejos esféricos, sino que lo vamos a atravesar por el otro foco. Entonces, si el rayo incide paralelo, él se va a refractar pasando por el foco. El segundo rayo notable, hacemos nuevamente nuestra lente, colocamos el objeto y me dice que todo rayo que incide pasando por el foco
se va a refractar paralelo al eje principal. El tercer rayo notable que veíamos también en los espejos esféricos, que me decía que todo rayo que incide pasando por el centro óptico va a seguir esa misma dirección, o sea que se va a refractar en esa misma dirección. Como pueden ver, son los mismos tres rayos notables que ya ustedes han manejado en los espejos esféricos, recordando que ahora ya no se van a devolver porque no se reflejan, sino que van a atravesar la lente porque se refracta. ¿Cómo son las imágenes entonces que se forman en las lentes? Vamos a recordar las definiciones de lo que era una imagen virtual y lo que era una imagen real. En óptica geométrica, pues la imagen virtual es aquella que está formada por la proyección o la prolongación de esos rayos reflejados o refractados. En este caso, con las lentes serían refractados. Y la imagen real es aquella que se forma ya pero con los rayos refractados, no con sus proyecciones. Se maneja exactamente el mismo concepto que utilizamos con los espejos esféricos. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que también vamos a encontrar en estas lentes las mismas 5 posiciones que veíamos con los espejos. ¿Qué posiciones vamos a trabajar? Entre el centro de curvatura y el infinito, en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, en el foco y entre el foco y el centro óptico. Entonces van ustedes a hacer allá en sus cuadernos las gráficas de las 5 posiciones que puede tomar un objeto colocado frente a una lente, en este caso a una lente convergente. Primer caso, entre el centro de curvatura y el infinito, o sea, antes del centro de curvatura. Recuerden que con solo 2 rayos que tracemos es suficiente para encontrar la imagen. Como la base de la torre o del objeto está sobre el eje principal, vamos a buscar es la imagen de la punta, en este caso de la columna de los esclavos. Trazamos mi primer rayo que pasa paralelo, recordamos, se va a refractar pasando por el foco. Segundo rayo, el que pasa por el foco se refracta paralelo al eje principal. Y aquí, en el punto de corte de estos 2 rayos, va a encontrarse la puntica de esta columna, y como pueden darse cuenta, me va a dar una imagen real menor que el objeto e invertido. Ustedes en sus cuadernos van a hacer las gráficas de las otras 4 posiciones: en el centro de curvatura, entre el centro y el foco, en el foco y entre el foco y el centro óptico. Vamos a encontrar ahora la imagen de este objeto, pero lo vamos a ubicar entre el foco y el centro óptico. Miren lo que va a pasar ahora. Primer rayo paralelo se refracta pasando por el foco. Yo no puedo pasarlo por el foco. ¿Por qué no puedo pasarlo por el foco? Porque el objeto está después del foco. Entonces tengo que trabajar con el centro óptico. El que se refracta pasando por el centro óptico va a seguir la misma dirección. Como pueden ver, estos 2 rayos se van a seguir abriendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con las prolongaciones de esos rayos. Al trabajar con las prolongaciones de esos rayos, pues la imagen ya nos va a dar es virtual. En el punto donde se cortan esas 2 prolongaciones de los rayos refractados, ahí va a estar mi imagen. Y entonces nos podemos dar cuenta que entre el foco y el centro óptico, imagen virtual mayor que el objeto y derecha. Vamos a mirar un resumen. Entonces, en lentes convergentes, si el objeto está situado antes del centro, me va a generar una imagen real menor e invertida. Si el objeto está situado en el centro, se me va a generar una imagen real invertida pero de igual tamaño. Si el objeto está entre el centro y el foco, pues se me va a generar una imagen real mayor e invertida. Si está el objeto situado exactamente en el foco, entonces recuerden que los rayos, en este caso refractados, me van a dar paralelos, por lo tanto nunca se van a encontrar. Por eso se dice que la imagen crece al infinito y se ve borrosa, o algunos autores dicen que no existe imagen. Y el último caso, que fue el que hicimos, si el objeto está situado entre el foco y el centro óptico, pues la imagen va a ser virtual, va a ser mayor y va a ser derecha. ¿Cómo se trabajan los rayos notables en una lente divergente? Exactamente igual a como lo hicimos con la lente convergente. Lo primero que hacemos es dibujar nuestra lente, el centro óptico, ubicar los focos y los centros de curvatura. Recordemos nuevamente, si la lente es divergente, ya la flecha va abierta, que me denota a mí la forma de esa lente. Vamos a mirar los rayos notables en la lente divergente.
primer rayo. Todo rayo que incide paralelo al eje principal se me va a refractar pasando por el foco. Pero recuerden que en esta lente divergente ya los rayos no van a encontrarse en este foco, sino que se van a abrir. Por lo tanto, al abrirse, ellos se van a abrir de modo que su prolongación va a pasar por el foco. Se refracta de tal forma que su prolongación pasa por el primer foco. Segundo rayo me dice, todo rayo que incide en dirección del foco, vamos a prolongarlo, se va a refractar paralelo al eje principal. El tercer rayo que me decía, todo rayo que incide pasando por el centro óptico va a seguir la misma dirección, o sea que se va a refractar en esa misma dirección. Miremos entonces cómo es la imagen de un objeto que se va a colocar frente a una lente divergente. Igual que en los espejos convexos, no interesa en la posición que coloquemos el objeto, siempre la imagen va a tener exactamente las mismas características. Entonces yo voy a hacer el primero, antes del centro, quiere decir entre el centro y el infinito. Recuerden nuevamente, con dos rayos es suficiente para encontrar la imagen. El rayo que incide paralelo al eje principal se va a refractar pasando por el foco, y el que pasa por el centro óptico se va a refractar en la misma dirección. En el punto donde se cortan estos dos rayos, ahí va a estar nuestro objeto. Y entonces miremos que acá siempre se me va a formar una imagen muchísimo más pequeña que el objeto. Esa imagen va a ser virtual y va a ser menor. Entonces no interesa en qué posición coloquemos nosotros el objeto delante de una lente divergente, siempre se van a generar imágenes virtuales menores que el objeto y derechas. Ustedes allá en casa pues practican hallando el resto de imágenes para el objeto colocado en las 5 posiciones diferentes. Miremos ahora las fórmulas para una lente. Entonces resulta que las fórmulas para las lentes son exactamente las mismas que trabajamos nosotros para los espejos. La primera fórmula, que es la fórmula de Descartes, que me dice que 1 sobre foco es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Recordemos también que HO sobre HI va a ser igual a DO sobre DI, que el foco pues es la mitad del radio o del centro de curvatura, que el aumento se consigue hallando el valor absoluto de HI sobre HO, que la potencia es igual a 1 sobre foco, pero aquí también debemos recordar algo. En los espejos esféricos esta unidad me daba metros a la menos 1, porque recuerden que para calcular la potencia el foco debe estar en metros. Ahora ya no se va a llamar metros a la menos 1, sino que se van a llamar dioptrías. Las dioptrías es para las lentes. Y la convención de signos, si el foco es mayor que 0, o sea que es positivo, la lente va a ser convergente. Pero si el foco es negativo, o sea menor que 0, la lente va a ser divergente. Si DI, que es la distancia que hay de la imagen a la lente, es mayor que 0, o sea positiva, la imagen va a ser real. Pero si es negativa, o sea menor que 0, la imagen va a ser virtual. Esto es muy importante tenerlo claro para poder realizar los ejercicios. Entonces yo les voy a hacer un ejemplo de ejercicio y ustedes van a completar el resto de la tabla. Dice, de un objeto situado a 30 centímetros de la lente, eso sería DO, que es igual a 30 centímetros, cuya distancia focal, o sea el foco, es menos 10 centímetros. Y ahí tenemos un dato importante, el foco es negativo. Se coloca un objeto cuyo tamaño, HO, altura o tamaño del objeto, es de 1 centímetro. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular DI, que es la distancia que hay de la imagen a la lente, HI, que es la altura de la imagen, P, que es la potencia de esa lente, y A, que es el aumento. Vamos también a mirar qué clase de lente es y las características de esa imagen. Entonces es muy sencillo de trabajar. Recordemos las fórmulas. 1 sobre foco igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Tengo DO, tengo foco, voy a calcular DI. Entonces simplemente despejo 1 sobre DI de la fórmula. ¿Qué pasa? 1 sobre DO está sumando, pues pasa a restar después de 1 sobre foco y me quedaría 1 sobre D igual a 1 sobre foco menos 1 sobre D. Y entonces simplemente colocar los datos
y hacer el proceso matemático. Al hacer el proceso matemático llegamos a que DI es igual a menos 7,5 centímetros. Miren que el foco me dio negativo y la distancia de la imagen a la lente también me dio negativo. Vamos ahora a calcular HI. Ya tengo que HO sobre HI es igual a DO sobre DI. Como necesito es conseguir el valor de HI, pues despejo de la fórmula y me queda que HI es igual a DI por HO sobre DO. Colocamos los datos, hacemos los procesos matemáticos y llegamos a que HI es igual a menos 0,25 centímetros. Busquemos entonces la potencia. Para calcular la potencia, el foco debe estar en metros. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es pasar ese foco a metros. Como el foco es de 10 centímetros negativo, al pasarlo a metros me va a quedar menos 0,1 metros. Hacemos el proceso matemático y me quedarían menos 10 metros a la menos 1. Pero recordemos que en las lentes los metros a las menos 1 se llaman dioptrías. Busquemos ahora el aumento de esa lente. Valor absoluto de HI sobre HO. Colocamos los datos que ya los tenemos calculados, hacemos proceso matemático. Simplificando los centímetros me queda que el aumento es de 0,25. Entonces vamos a mirar qué clase de lente es. Pues la lente es divergente. ¿Por qué la lente es divergente? Porque el foco me dio negativo. Por eso hay que tener muy presente la convención de los signos. Si es una lente divergente, recordemos que las lentes divergentes, no interesa dónde coloquemos el objeto, siempre va a tener las mismas características. Va a ser virtual, va a ser menor y va a ser derecha. Ustedes en casa hacen la gráfica en sus cuadernos correspondiente a este ejercicio y a cada uno de los ejercicios que ustedes van a encontrar en la siguiente tabla. Espero que les haya quedado claro también este tema de lentes, que es un tema también muy sencillo de la óptica. Recuerden enviar por favor sus talleres a tiempo y ver el video cada vez que lo vean necesario.